Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos un día más al canal. Y bueno, en el día de hoy os quería explicar, porque he tenido, como sabéis, un mal comienzo de cría. Pájaras que ni siquiera me hacen el nido, otras que sí que me han puesto incluso huevos, pero los huevos han salido o abortados, machos que no han pisado y demás, ¿vale? Varios tipos de problemas, casi todos relacionados con la fecundación de los huevos. Pues bueno, vamos a rehacer la cría, vamos a empezar de cero con una serie de pasos que ahora os voy a explicar. Sobre todo, antes de nada, si os gusta la cría de canario y queréis estar informados de las novedades, de trucos para tener mejor cría y mejor criados y cuidados a vuestros canarios, acordaos de suscribiros al canal y darle un like si os gusta el vídeo, ¿vale? Vamos al vídeo. Bueno, pues aquí tenemos la primera pareja que, como veis, me puso 3 huevos. Uno de ellos se rompió, le dejé el de plástico y solo tiene un huevo pisado. El otro lo veremos, ahora os lo enseño, pero creo que tenía aire o algo así. Y esta otra pareja, que es la pareja número 2, tiene también 3 huevos, ¿vale? Solo que solo tiene uno pisado también. Y los otros dos, pues uno abortado y el otro no está pisado. Os los enseño ahora. Vale, pues aquí tengo los dos nidos. Os voy a enseñar cómo se ven los huevos pisados. Aquí a esta ya veis que le he quitado el huevo de plástico, que no me sirve. Entonces vamos a ver cuál era el que estaba pisado para aprovechar la puesta, ¿vale? Nos vamos a la linterna. Es este. Se ve claramente, está opaco. No se ve lo de dentro porque ya está bastante grande el pollo. Vale, pues ahí veis que el huevo se ve rojito un poquito por debajo. No se ve el color porque, o sea, lo de dentro, porque ya está más grande el pollo. En teoría debería estar vivo, no lo sé seguro, pero bueno, va con retraso este pollo. Vale, este está pisado, vamos a dejarlo. ¿Veis? Este es el segundo huevo y, como veis, tiene un color extraño, no está vacío. Y esto es porque... A ver, un momentito. Ah, sí. ¿Veis? Pero se nota que lo de dentro está muerto. O sea, esto está abortado, este huevo, ¿vale? No van a hacer nunca pollo aquí, ¿vale? Entonces este huevo ya no nos sirve, lo tiraremos. Vale, aquí vemos el huevo, que sí que efectivamente está pisado. E incluso tenemos movimiento. O sea que sabemos que el pollo sigue vivo. Bueno, el embrión. Pero eso, este huevo sí que nos sirve, así que lo vamos a aprovechar. Pues tenemos la pareja número 3, que tiene 3 huevos. Están claros los 3. Así que, ¿qué voy a hacer? Como este macho es nuevo, del año pasado, le parece ser que le ha costado pisar, voy a intentar dejarle un poco más de tiempo para que coja celo. Y así aprovechamos los otros 2 huevos. Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a tirar estos 2 huevos directamente a la basura y le colocamos aquí los otros 2 pisados de las otras 2 parejas. Vale, pues aquí le hemos colocado los 2 huevos que estaban pisados de la pareja número 1 y 2. Y así esta pájara se encargará de ellos, de incubarlos y de criar los pollos si no hay ningún problema y nacen. Como veis, aquí la pájara ya se ha metido en el nido sin ningún problema, acepta perfectamente a los huevos. O sea que no vais a tener ningún problema, ¿vale? Esto todos los criadores lo hacen, pero lo digo para los principiantes, que no tengáis miedo, que no lo rechazan. Ella se vuelve a meter en su nido y sigue calentando como si fueran los suyos. Y nada, de esta manera vamos a aprovechar que en lugar de estar esperando todo un mes para que 2 parejas me saquen solo 2 pollos, pues estas 2 parejas ahora empiezan de cero, con lo cual pueden poner puestas con más huevos pisados, y en su lugar esta, que no tenía ningún huevo pisado, la vamos a aprovechar de nodriza y nos va a criar en un mes, nos criará por lo menos 2 polluelos. Hacemos una nidada por lo menos de 2. Me gustaría que fuera de más, pero como no tengo más huevos pisados,
que pueda juntar por tiempo y demás, pues se la dejaremos solo 2. Bueno, pues como os he explicado, ya hay parejas que este año han empezado muy mal. Algunas ni siquiera me hacen el nido, algunas hembras. Otros pues no me pisan bien los huevos y demás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un reset, por así decirlo, y vamos a empezar de cero, las puestas que empecemos ahora en condiciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Algunos machos los voy a separar de las hembras hasta que la hembra esté bien encelada, y cuando ya vea que hace el nido y tal, le meteré al macho para que la pise y asegurarme de que esta es una puesta aprovechada y eso, y para que el macho tampoco pierda su celo. Y mientras tanto vamos a aprovechar, tanto con ellos como con el resto de parejas, que es hacer un tratamiento que lo voy a probar, nunca lo he probado este año, estos años atrás. Lo que hace es fortalecer a las aves, porque vale no solo para canarios, sino para todo tipo de aves, gallinas y demás, ¿vale? Los fortalece, va muy bien para el tema de canto, va bien para pájaros con problemas de fertilidad, ¿vale? Cuando un pájaro no, por lo que sea, nos está sacando pollos, luego salen claros y demás, pues va bien tanto para el macho como para la hembra. Le echamos en el agua, son 1 mililitro, pues le echamos 1 mililitro por litro de agua, hacemos en una botella la mezcla y le vamos echando todos los días durante 4 o 5 días, ¿vale? Es el tratamiento. Esto es lo que le vamos a hacer, darle un poquito de tiempo a los machos para que cojan más celo, y a las hembras que no, ni siquiera hacen el nido, porque parece ser que no están suficientemente celadas o lo que sea, pues darles un poco más de tiempo, aprovechando a darles el tratamiento, y así que tengamos una nueva puesta, intentando que todos los huevos salgan aprovechados, bien pisados y demás, ¿vale? Y esto es lo que voy a hacer para salvar la cría. Bueno, pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado le dais un like, si tenéis algún comentario, algún consejo que queráis darme, tanto a mí como al resto de suscriptores al canal, ya sabéis, lo ponéis en los comentarios, suscribiros como he dicho antes, y nada, ya sabéis, como digo siempre, buenos días, buenas tardes y buenas noches, hasta luego.